Buenas tardes, continuando con la conferencia, yo les voy a hablar acerca de las alertas sanitarias, brote de ETA y prevalencia de las ETAs en nuestro país. Precisamente se les ha proporcionado una norma sanitaria que es la guía para actuar frente a un brote de ETA que fue aprobada en septiembre del 2014. Quien les habla participó en la elaboración de dicha guía del Ministerio de Salud. Bueno, empecemos con el procedimiento para la atención de alertas sanitarias de alimentos y bebidas para el consumo humano. Durante la jornada del día de hoy, a las 9 de la mañana, con la bióloga Ivonne Loaiza, ustedes hablaron todo referente a microbiología de los alimentos, clasificación, crecimiento microbiano. Luego hablamos sobre la toxicología de los alimentos con el ingeniero César. Pues, ¿qué sucede cuando los parámetros, los procedimientos que nosotros aplicamos para realizar una preparación inocua no se cumplen? Y surgen las intoxicaciones alimentarias, surgen los problemas. Durante todo el periodo del 2012, 2013, 2014, Isabel Dijeza, aparte de hacer las funciones de vigilancia sanitaria, también me encargaba de realizar la vigilancia a un programa social. Ustedes saben cuál es. El programa, pues, Carihuá, que cada vez que había un brote de ETA, pues la persona designada para ir a hacer la investigación pues, era ingresada. Y fue durante esos 3 años, prácticamente pues mis maletas ya estaban hechas. Porque generalmente, según el procedimiento, es que las TISA, las DIRESA y hasta el propio programa social informe a la autoridad sanitaria frente a un brote de ETA. Pero nosotros generalmente pues, nos enterábamos por la prensa, por los medios radiales y un rapport, el medio como vamos a aprender. Inmediatamente para cuantificar el número de casos, para hacer la investigación, identificar la causa, pues teníamos que viajar al mismo lugar de la incidencia. Es así que estaba pues en diferentes zonas. La última que fue acá en Pacará, en Cañete, en Huancayo, con el proveedor de la María Mental. Entonces vamos a ver cómo es el procedimiento, cómo es que se actúa. Primero tenemos que saber cuándo hablamos de alerta sanitaria. Una alerta sanitaria es una situación en la cual la autoridad sanitaria competente, generalmente el ministro de Salud, viceministro de Salud o Dijeza, la directora general de Dijeza, comunican a la población referente a un alimento que es de riesgo para el consumo humano, con la finalidad pues de minimizar la diseminación, realizar las acciones correctivas y preventivas a fin de evitar que se siga diseminando esta enfermedad, no esta ETA, enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, estamos ante una alerta sanitaria cuando la autoridad sanitaria, la autoridad competente, comunica referente a alimentos riesgosos o referente a un problema de salud, de una enfermedad que tiene una diseminación. ¿Correcto? ¿Cuál es la finalidad? Contribuir a proteger a la población, contribuir a proteger la salud de la población del establecimiento. El establecimiento es realizando procedimientos. Precisamente lo que nos faltaba, por ejemplo, era una estandarización de procedimientos. Se llevaba al lugar, pero no había un protocolo. ¿Qué tengo que realizar frente a este caso? ¿Cuál es el primer paso, el segundo paso? Otro de los aspectos que no todos los profesionales involucrados, sea tanto del Ministerio de Salud como de los que trabajan para este programa social, pues no conocían el procedimiento que uno debe realizar frente a una alerta. Y lo primero que tenemos que hacer pues, es inmovilizar si tenemos alimentos, reportar a la autoridad sanitaria competente. ¿Correcto? Uniformizar procedimientos. 「El objetivo
es establecer la secuencia para realizar la rastreabilidad. Rastreabilidad significa saber si tengo un producto, una preparación, saber dónde se preparó, quién lo preparó, si es un producto industrializado, qué número de lote es, en qué fábrica de establecimiento fue elaborado. Todos esos detalles nosotros tenemos que evaluar a fin de realizar pues, las acciones normales. Dentro del ámbito nacional, la competencia de actuar frente a un brote de ECA pues, es DIGES, la autoridad sanitaria. Las entidades quienes tienen que comunicar frente a este hecho son todos los relacionados al Ministerio de Salud, empezando de las TISAS, TIRESAS, las que hacen sus veces, las GERESAS, las Gerencias Regionales de Salud, y también las entidades privadas. Por ejemplo, si te sucedió un brote de ECA en una clínica, correcto, la entidad tiene que comunicar, en este caso a la autoridad sanitaria, o si fue en el 2014, diciembre del 2013, sucedió un brote de ECA en una universidad, en el comedor universitario de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco. Se intoxicaron cerca de 320 estudiantes universitarios. Entonces, es la universidad quien tiene que comunicar inmediatamente al doctor. Ese es el procedimiento. ¿Sí? Y en un recinto privado, por ejemplo, ¿no? En un campamento minero, ocurre una ECA y intoxican, digamos, no sé, 300 obreros. Igual, ¿qué conductos tiene ese? Inmediatamente comunicar al Ministerio de Salud, en este caso la región, a las DIRESAS. Si es en Cajamarca, la DIRESA de Cajamarca; si es Junín, está en Huancayo, la DIRESA de Junín, a la DIRESA. Y eso lo hace el cliente, ¿correcto? El cliente, inmediatamente, porque está atentando contra la salud de las personas, hay un riesgo de la salud, y son estas entidades que tienen que inmediatamente, como vamos a detallar dentro de la secuencia de la ponencia, pues cuáles son los pasos que tienen que hacer también el establecimiento de salud, porque hay muchos establecimientos que no tienen a los profesionales preparados y competentes. Pero no ocurre mayormente eso, ¿no? Porque ese es el detalle. Esos internamente mantienen un silencio, ven con su unidad médica, su doctor y lo manejan internamente, ¿no? Por eso. Correcto. Y no solamente en las entidades privadas, sino también en un programa social. Nosotros no nos enterábamos de los brotes de ECA, sino por la prensa, pues, que en muchos casos tampoco no se comunicaba. Entonces, los directores de las instituciones educativas muchas veces eran los que nos comunicaban a nosotros referente a estos casos, ¿no? Pero ¿qué tal interés tiene, en este caso, la IGESA, o una DIRESA, o una DISA dentro de un establecimiento privado, como una compañía minera? Lo que pasa es que ahí la ley marco para toda entidad del Estado, como una entidad privada, está la Ley General de Salud. Y dentro de la Ley General de Salud, pues hay unos artículos que contemplan lo que es la conservación a la vida. Y lo otro es de que frente a un proceso epidemiológico, la comunicación tiene que ser inmediata, antes de las 2 horas. Entonces, basándonos en este artículo de la Ley Marco, la Ley General de Salud, pues simplemente la autoridad sanitaria, en este caso la DIRESA, puede sancionar a aquel establecimiento, a aquella entidad privada que no dio una comunicación inmediata frente a este caso de él. Correcto. Por eso que ya se han establecido las directivas. Y ahí en las directivas se establece, porque muchas veces pues uno comunica luego de 24 horas, 48 horas, ¿no? En la directiva, las 638 que ustedes tienen ahí, que se les ha entregado como material de estudio, pues ahí nos indica inmediato. Entonces, todo brote de ETA debe ser comunicado inmediatamente. Y ahí se detalla, no solamente para las entidades de salud, sino también para las entidades privadas. Entonces, nos basamos de esa directriz para poder emitir la sanción correspondiente, en este caso la autoridad sanitaria. Muy bien, entonces ese es el procedimiento. Una DISA, una entidad privada, inmediatamente tiene que comunicar a la autoridad competente, la DIRESA. La DIRESA dará su comunicación a DIGESA. Y todos los ministerios de salud no solamente comunican también a DIGESA, sino también a la unidad de epidemiología, a la dirección de epidemiología, vía online.
¿correcto? Entonces, ETA es una enfermedad transmitida por los alimentos. Dentro de esos alimentos también se incluye el agua. Las alergias alimentarias, alergias por ejemplo por la histamina o por algún alergeno, ¿son consideradas ETAs? Las alergias. El prurito, escozor que te produce cuando consumes un alimento que contiene un alergeno, una elevada carga de histamina, si hablamos de pescados marinos. Pues las alergias, la hipersensibilidad no se consideran dentro del grupo de las ETAs. Entonces las ETAs se van a clasificar en dos tipos: infecciones alimentarias e intoxicaciones alimentarias. Dentro de las infecciones alimentarias tenemos que considerar que son producidas por las propias bacterias, por los propios microorganismos, que pueden producirse hasta 72 horas después de haber ingerido el alimento. Es por eso que en todo servicio de alimentación, ¿por cuánto tiempo debemos guardar la muestra de referencia? Por 72 horas. ¿Correcto? Por 72 horas tenemos que guardar nuestras muestras de referencia y tener también un registro diario de eliminación de mi muestra de referencia. Registro y eliminación de mi muestra de referencia. Y es lo que ustedes como supervisores, auditores de calidad lo tienen que verificar. Muy bien, ¿cuáles son los signos y síntomas principales? Vómitos, diarrea, fiebre, ¿correcto? Malestar general. ¿A partir de cuánto la población infectada se considera como una ETA? Nosotros consideramos casos de ETA cuando son 2 a más personas que se enferman y presentan estos signos y síntomas por haber consumido un alimento. Entonces, si se enferma una sola persona, no hablamos de ETA. Es el caso de brote de ETA cuando son más de 2 personas. O sea, si una empresa con 1000 personas, se enferman 2, ¿lo consideran una ETA? Así es un brote de ETA y que debe ser comunicado a la Eso dice la ley. Así es. Eso lo podemos verificar precisamente en esta norma 222 del año 2009 y también está en la 638 aprobada en 2014. Correcto. Muy bien. Cuando hablamos de intoxicación alimentaria, una intoxicación alimentaria es producida por la propia toxina. Puede ser una toxina de origen microbiano o una toxina de origen no microbiano. Por ejemplo, ya el ingeniero César Rego les expuso de algunas toxinas de origen no microbiano que están en la planta, la solanina, las saponinas, etc. Son toxinas. O las toxinas también producidas por las bacterias. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus nos libera una toxina, el Clostridium botulinum, la toxina botulínica A. Y es esta toxina que nos produce la enfermedad. En este caso de intoxicación alimentaria, la respuesta de la sintomatología de las personas con probable brote de ETA presentan los signos y síntomas casi de inmediato, antes de las 2 horas de haber consumido el alimento. Entonces, una infección alimentaria de 6 horas hasta las 72 horas. En el caso de una intoxicación, desde los 30 minutos posterior a haber consumido el alimento hasta las 2 horas. Por ejemplo, si en algún establecimiento dieron como una preparación, un pollo en la cual la carne estaba en mal estado, lo más probable es que estemos en este grupo, una intoxicación alimentaria, como es lo que sucedió en La Pampa, en el comedor de La Pampa Melchorita, en el año 2009, en la cual un concesionario grande, correcto, intoxicó a más de 130 personas, de esos cuales padecieron 9, que no tuvieron la asistencia médica inmediata. En ese caso fueron derivados al Hospital Resola de Cañete, y obviamente cuando están ante una intoxicación se tiene que hacer el lavado básico. Este es un cuadro que nos permite determinar, por ejemplo, qué microorganismos nos van a producir unas toxinas y qué microorganismos nos producen una infección.
Por ejemplo, ahora tenemos las enterobacterias como una salmonela, la shigella, la Escherichia coli, nos produce una infección. Una toxinfección nos produce entonces los Clostridium perfringens, que está en el suelo, en el aire, en el agua. El Clostridium botulinum, la bacteria anaerobia, que generalmente lo encontramos en las conservas. Y el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, que es una fosa nasal, en las heridas infectadas. Y como bien lo dijo la bióloga Yvonne Loaiza, pues produce una toxina termoresistente que resiste a las temperaturas. Entonces, brote, ¿cuándo hablamos de un brote? Cuando dos o más personas presentan la sintomatología similar posterior a la ingesta de los alimentos. Si se enferma una sola persona, no es brote. ¿Tengo que comunicar? No hay eso. Porque solamente cuando son más de dos personas y presentan la sintomatología similar luego de haber consumido el alimento, estamos ante un brote. ¿Y cuando hablamos de un caso de ETA? Cuando estas personas que tienen la sintomatología probable, pues se confirma mediante el análisis de laboratorio, mediante la clínica y la sintomatología, indicios que nos dan a una infección o a una intoxicación. Brote de ETA de fuente común, eso nos habla la norma. Es cuando individuos que pertenecen, están ubicados en un mismo establecimiento, se enferman luego de haber consumido un alimento en común. Por ejemplo, estos estudiantes que de repente luego se enferman 3, 4 horas después de haber consumido el alimento, y un alimento en común que de repente puede ser su desayuno escolar. Brote de ETA familiar, brote familiar de ETA. Es cuando personas que conviven en un entorno, una familia, se enferman. Y brote de ETA propagado es cuando el brote de ETA surge en diferentes zonas y no se conoce la fuente común. Por ejemplo, puede surgir en una determinada ciudad o en un determinado país, ¿no? Como por ejemplo el ébola, un brote de ETA. Bueno, en este caso no es una ETA, pero sí es hablando de enfermedades, por ejemplo, podemos considerarlo como un brote propagado, ¿no? De una diseminación de una enfermedad. Correcto. Un brote de ETA es cuando no se conoce la zona en común, como por ejemplo lo que se vivió acá cuando hubo el brote de ETA de cólera. Se producían los signos en diferentes zonas y no se sabía cuál era la causa común. Luego ya se determinó que era el virus. Caso de ETA es cuando ya en las personas que presentan la sintomatología similar, ¿correcto?, se confirma mediante el análisis microbiológico, la visita epidemiológica y el análisis clínicos, pues la enfermedad de la infección alimentaria o la toxicidad. Caso confirmado de ETA, cuando se confirma mediante la clínica, el análisis epidemiológico y el laboratorio. Clínicas son signos, síntomas, fiebre, vómito, deposiciones líquidas, etc. Un caso probable de ETA, cuando lo confirmamos mediante, puede ser el análisis clínico, ¿correcto?, y el análisis epidemiológico. Pero para confirmar, ¿qué necesitamos? El análisis del laboratorio. Yo confirmo un caso de ETA cuando tengo los tres: tengo la clínica, tengo la ficha epidemiológica de cuántos se enfermaron, cuánto fue la población expuesta, cuánto fue la población que se enfermó, etc. ¿Correcto? Más mi análisis del laboratorio. Si no tengo el análisis del laboratorio, estoy ante un caso probable. Y un caso sospechoso es cuando solamente tenemos un elemento. Puede ser el factor clínico o el factor epidemiológico. Un caso sospechoso de brote de ETA, lo ocurrido por ejemplo en noviembre. Estudiantes de la institución educativa de La Libertad
se enfermaron luego de haber consumido un bebible, avena con leche. 110 niños afectados. Estamos ante un caso sospechoso. ¿Cuándo hablo de un caso probable? Cuando ya la entidad, en este caso la entidad más cercana, la DISA o la DIRESA, va a un equipo, el personal de epidemiología va y evalúa con la ficha epidemiológica qué alimentos consumieron, cuándo fueron los afectados, ven con la clínica. Ahí estamos frente a un caso probable, que lo confirmamos ya con el análisis de laboratorio. Es por eso que siempre tenemos que tomar muestras. Muy bien, por ejemplo, casos de estos ya fueron confirmados mediante la clínica, el laboratorio, etc. Todo lo que... Un total de 47 escolares y 3 docentes de las instituciones educativas de Pacarán. Pacarán está a 2 horas de Cañete, Imperial Cañete. 1 hora y media. Resultaron intoxicados tras consumir el desayuno escolar distribuido por una empresa proveedora del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Calima. Alimentos sospechosos. ¿Qué es lo que consumieron? Quinoa con leche y un sólido que fue su empanada con queso. El personal, en este caso, inmediatamente se produjo ese brote de ETA. 10 de la mañana teníamos conocimiento, a las 3 de la tarde ya estábamos ¿correcto? Haciendo primero la vigilancia sanitaria, ¿no? ¿Cuántos niños están a qué centros hospitalarios, centros de salud han sido derivados? ¿Dónde se preparó el alimento? ¿En qué condiciones higiénico-sanitarias han sido preparados? Toma de muestra de los bebibles, etc. De todo eso. Muy bien. Cuando se reportó los análisis de laboratorio, tanto de la muestra de los alimentos, también las muestras que se tomó del hisopado rectal que se hace en este caso a los estudiantes, pues se determinó de que había una presencia. El factor en este caso fue la fermentación y coliformes fecales. La fermentación porque la preparación se elaboró a las 4 de la mañana, ¿correcto? Fue transportado en un vehículo no apropiado, no de transporte exclusivo, llegó a la institución educativa y no lo dejan en la institución educativa, sino dejaron el bebible o la preparación en la casa de uno de los docentes de la institución educativa. Obviamente que dentro del protocolo que maneja el programa social eso está prohibido, lo dejaron, ¿no? Tiempo de exposición del alimento, desde el punto hasta el lugar. Si yo transporto el alimento en un contenedor isotérmico, máximo 2 horas. Pero si yo lo transporto en un vehículo que no es de uso exclusivo y encima no controlo la temperatura de comida transportada, que para preparaciones calientes 60 a 65, preparaciones frías de 0 a 5 gramos, pues corto eso. El resto fue precisamente la fermentación. Pero no solamente los casos del brote de ETA o los casos de ETA ocurrieron en ese programa social, también ocurrió en el programa, en la cual hubo 3 niños fallecidos. El 2011, 21 de septiembre del 2011, niños mueren envenenados tras ingerir alimentos contaminados con insecticidas. Ese fue el motivo por el cual pues, la dirección ejecutiva, en este caso la presidencia, decidió pues eliminar ese programa. En este caso pues, según las investigaciones, efectivamente las personas que prepararon la preparación accidentalmente en el envase donde hicieron la mezcla y la dilución de la leche, también un día antes habían preparado pues un remedio insecticida que utilizan para la comida.
por situación. Resultado, 3 millones. Pero los casos de estas no solamente ocurren en nuestro país, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, el 5 de octubre del 2003, 300 pasajeros a bordo de un crucero resultan enfermos con un norovirus, el virus noro, un virus que está presente en Asia, es casi similar al virus al rotavirus. O en México, más de 600 personas se enferman a bordo de un crucero por una enfermedad gastrointestinal, una gastroenteritis. Estamos frente a casos y que el barco tuvo que regresar a tierra el 1 de enero del 2004. Tipos de alerta sanitaria. Nosotros tenemos dos tipos de alerta sanitaria. Una alerta sanitaria nacional, que es la que ocurre en nuestro ámbito nacional y que nosotros tenemos que reportar a la autoridad competente. Pero existen también alertas sanitarias internacionales, cuando es un producto de compasión, por ejemplo de la presencia de la E. coli enterohemorrágica en las hamburguesas, fue una alerta sanitaria internacional que llegó hasta Argentina en el año 2012. Entonces ahí estamos frente a una alerta sanitaria internacional. En el caso de una alerta sanitaria nacional, nos basamos en la norma 222 aprobada en 2009 por el MIT, RM 222-2009 en la cual nos detalla el primer paso. Tenemos que identificar dónde ocurrió el probable brote de institución educativa, universidad, restaurante, proyecto minero, como se indicaba ahí, que ha habido muchas intoxicaciones que generalmente pues, no han sido reportadas, se han manejado internamente. Segundo paso, tenemos que realizar una investigación del origen, procedencia y confirmación del brote. ¿Quiénes son nuestras fuentes de información? Generalmente los centros de emergencia médica, los centros de salud, en las clínicas, porque son donde llegan las personas afectadas. La prensa, las notas periodísticas, la prensa sobre todo, los medios radiales. Por ejemplo, en el caso de la presencia de sarcocistis en las instituciones educativas de Puno, nosotros nos enteramos por los medios radiales de una madre de familia, al realizar una preparación del programa social en el colegio, pues se encontró la presencia de quistes, que inmediatamente reportó a los medios radiales. Dio conocimiento al director y al docente de la institución educativa y no comunicaba. Al día siguiente ya reportaron a los medios radiales. En esta oportunidad inmovilizamos 2 toneladas de charqui de alpaca por presencia de sarcosis. Muy bien, notas periodísticas, ¿no? Reportes de salud de los bomberos, Serenaz. Por ejemplo, en el caso de también en abril del 2014 hubo un caso en el cual nos reportaron los bomberos que fue en Puente Piedra, en una institución educativa llamada Kumamoto, correcto, en las cuales los estudiantes presentaron signos de vómito, cólicos, luego de haber percibido un olor en la zona, un olor nauseabundo en la zona, correcto, y que ¿qué es lo que había sucedido? Que por esa zona, en la periferia, había una fábrica clandestina. Y por la diseminación de esos gases que los niños presentaban. Y todos lo asociábamos con toda la prensa, pensábamos que era el bebible, el sólido, era la emanación de esos gases. Y ahí nos reportaron los cuántos fueron los afectados. Luego tenemos que revisar la ubicación geográfica del brote.
¿Dónde ocurrió ese brote de ébola? Nosotros sabemos que en nuestro país, pues, muchas veces la accesibilidad a ciertas zonas es bien complicada, como por ejemplo lo que sucedieron en Aguaití. Brote de ébola en Aguaití. Para desplazarnos hasta Aguaití a un personal de la Iglesia de Loreto se demoraba 8 horas. Entonces, inmediatamente teníamos que tener una comunicación con el puesto de salud más cercano para que realicen la vigilancia sanitaria. O en Yurimao. Por eso es muy importante la ubicación geográfica del lugar. La caracterización del espacio. Tenemos que delimitar la zona. Si es una fuente común. De repente ese proveedor abasteció a varias instituciones educativas. Indagar qué instituciones educativas están presentando desorden. Dentro del cuarto paso ya es la recolección de información acerca del brote. Tenemos que saber cuántos fueron los afectados. Y acá muchas veces no debemos dejarnos guiar por la prensa, porque la prensa a veces puede exagerar como también puede subestimar. Por ejemplo, hubo un brote de ETA en 2013 en Iquitos, en las cuales la prensa indicó de que eran 60. Cuando viajamos al mismo lugar no eran 60, sino eran 138. Sino que había intereses de la presidencia regional de ese lugar en minimizar el daño. Entonces tenemos que tener la certeza. Tenemos que saber el lugar y la hora del brote de ETA. ¿Por qué tenemos que saber la hora? Así es. Primero para actuar y lo otro saber si estamos frente a una infección o ante una intoxicación. Recuerden, intoxicación, la sintomatología es rápida. En cambio, infección es más lenta, nada más. Y el lugar. El tipo de establecimiento. Dentro de la norma característica de establecimiento de alto riesgo en instituciones educativas. Correcto, entonces tenemos que identificar eso. Número de participantes expuestos. Esto nos sirve a nosotros para determinar la tasa de ataque. Más adelante vamos a evaluar. ¿Cuánto fue la población que recibió el alimento? Y de esa población, ¿cuántos fueron los que se enfermaron y que consumieron el mismo alimento en común? ¿Cuáles fueron los signos y síntomas predominantes? Para realizar, en este caso, una frecuencia de los principales signos y síntomas que presentaron esa población expuesta. ¿Cuál es el alimento presunto causante del brote de ETA? Por ejemplo, en julio del 2014 hubo un brote de ETA en Huamachuco y que fue producido por una iglesia evangélica, en las cuales como donación a la población le estaban ofreciendo como parte de las ceremonias que ellos tenían, dieron una preparación, un plato, y que ese plato había sido preparado en condiciones inadecuadas. Resultado, cerca de 240 personas con intoxicación, que fueron derivados pues a Trujillo, algunos por la gravedad también, por la saturación de los centros de salud hasta Chimpón. Una causa social que se convirtió en un problema por una intoxicación. Muy bien, entonces tenemos que saber cuál fue el alimento presunto causante del brote. Constantemente también se dan brotes en las instituciones educativas. Es por eso que ya va a salir la directiva de kioscos escolares saludables, que debió haber salido en 2014, se trabajó desde el 2013 hasta mediados del 2014. Entonces probablemente salga en esto antes de que inicien el año escolar 2015, en las cuales ahí ya se han establecido dos tipos de kioscos escolares.
un kiosco escolar en la cual hay una sola persona y que solamente quiere comercializar